¿Qué tal? Buenos días. Estamos en el Centro Cristiano Zumpango, en nuestra reunión de mujeres. Te invito a sentarte, a desconectarte un poco de los quehaceres, ¿verdad? Y que prestes atención, que todos nuestros pensamientos se centren hoy, en esta mañana, en Dios, para recibir un nuevo mensaje de parte de nuestro Dios. Siéntete bienvenida, mujercita. Dios te ama mucho y hoy quiere que juntas estemos aprendiendo a la luz de su palabra. Vamos a iniciar nuestro mensaje haciendo una oración muy pequeña. ¿Okay? Dios, en esta mañana agradecemos tanto la oportunidad que tenemos de abrir las Escrituras, Señor. Ellas nos dan testimonio de ti, Señor Jesús, y por eso hoy nos ocupamos en abrir tu palabra y estamos expectantes de ser enseñadas, de oír tu voz. Queremos sentir tu presencia en nuestro corazón, que tu buen Espíritu Santo esté con nosotros, guiándonos, enseñándonos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, el mensaje de hoy lleva como título un nuevo mensaje, y en este mundo roto, en el que vivimos, un mundo que está sufriendo muchísimo, un mundo que está muy necesitado en todo sentido, en toda área, en el área de la salud emocional, en el área espiritual, en el área física, en el área de tener un consejo, de tener un consejero. Este mundo roto está cada día más propenso a corromperse, ¿no? Todavía más. Este mundo necesita respuestas, de hecho quiere respuestas, pero el problema es que no vamos a la fuente de todas las cosas, ¿no? No vamos a la verdad, que es Dios mismo. El mundo quiere respuestas, pero cada vez está más confundido, porque escuchamos de pronto muchas voces, leemos muchas cosas en las redes y las creemos. Es bien triste, pero creemos muchas cosas que parecen muy buenas, pero que no son ciertas, que incluso nos confunden, nos alejan de la verdad. ¿Sabes una cosa? Dios es amor. Dios siempre ha querido manifestarse a la humanidad. Dios es un Dios que Él es la palabra, fíjate. Entonces Él quiere siempre comunicarse con el ser humano. Siempre lo ha hecho por toda la historia de la humanidad. Siempre Dios ha tenido en su corazón darse a conocer, manifestarse a las personas, al corazón del ser humano, y a la luz de la palabra de Dios miramos que en un principio que se rompe la comunión con la primer pareja, Adán y Eva, ¿verdad? Que lo podían ver tan cerca, oírlo, estar con él. Después Dios comienza a levantar profetas, usa profetas. Un profeta, pues, es un mensajero de Dios, alguien que tiene un mensaje de parte de Dios. Qué importante que miramos en la Escritura, que el Antiguo Testamento está lleno de profetas. También en el Nuevo Testamento vemos a los profetas. Sí, el profeta daba a conocer la voluntad de Dios para su pueblo. El profeta animaba a los reyes a confiar, animaba al pueblo a creer, ¿verdad? También el profeta muchas veces le tocaba ir y advertir una disciplina, un castigo de Dios si ellos no corregían, como en el caso del profeta Jonás, que es enviado a Nínive, ¿verdad? Para que ese pueblo corrija. Entonces
los profetas muchas veces llevaban esas palabras, esos mensajes que eran profundamente consoladores para el pueblo, porque eso, en ese mensaje siempre se miraba que Dios estaba con su pueblo, que Dios estaba atento al pueblo, que aunque no se le veía físicamente, sin embargo, Dios todo lo sabía de ellos y siempre estaba cercano a ellos, dispuesto a ayudarlos. Entonces eran mensajes que les fortalecían, eran mensajes que les hacían sentir al pueblo que no estaban como perritos sin dueño, que realmente tenían su Dios, que realmente tenían su hacedor, que era su guía, y su padre. Esa pertenencia, ¿verdad? Esa pertenencia, porque es curioso que una de las cosas que caracterizaba al Dios verdadero de los dioses con minúscula, era que los dioses con minúscula pues no tenían ningún mensaje, ¿verdad? No tenían ningún mensaje. En cambio, el Dios verdadero siempre hablaba, y lo que Él hablaba, eso ocurría. Los mensajes de Dios siempre iban acompañados de hechos, ¿sí? Se cumplía lo que Dios decía. Esto caracterizaba mucho al Dios de la Biblia, pero también a los profetas de Dios, a los hombres que verdaderamente llevaban un mensaje de parte de Dios. Otra forma en la que Dios se comunicaba con el pueblo pues era a través de la ley. David es un hombre que precisamente por sus problemas, por toda la cuestión, ¿verdad? Por la responsabilidad como rey, pero también por el corazón que anhelaba tanto a Dios, encontró perfectamente la clave de cómo comunicarse con Dios, y era a través de sus palabras escritas, de la ley de Dios. David no tenía los salmos, de hecho fue usado por el Espíritu para escribir salmos, pero David tenía apenas los primeros 5 libros de la Biblia, era lo único que David tenía. Y David descubre que la palabra de Dios es esa forma tan hermosa de conocer a Dios, esa forma tan hermosa de saber su corazón, y él valoró la palabra, le dio ese justo valor que debemos de darle nosotros, ¿no? Ese justo valor a la palabra de Dios escrita. David narra que es deleitoso, que para él era deleitosa la palabra, más dulce que la miel, dice David. Era el resultado de valorar la palabra y de encontrar allí que él podía comunicarse con Dios, es que él encontraba seguridad a través de los mandamientos, ¿no? A través de conocerlos y de andar en ellos, encontraba seguridad, ¿verdad? Tenía comunión. No solo comunicación, sino comunión, es decir, relación. Él tenía relación a través de la palabra, encontraba la presencia de Dios. A través del estudio y de la meditación de la ley de Dios, él podía declarar que tenía mucho conocimiento. Dice, más que mis enseñadores he aprendido, decía David. David conoce a través de la palabra al Dios de las potencias, ¿no? Al Dios de los ejércitos, al Dios fiel. Todo esto comienza a ser una experiencia en su vida, ¿sí? Él leía, pero experimentaba. ¿Por qué? Porque creía. ¿Por qué? Porque tomaba la palabra y la ponía en su corazón. Esto traía a su vida fortaleza, traía seguridad, traía mucha consolación. Esto es importante. Ahora, ¿de dónde se desprende esto que te estoy platicando? Bueno, porque ahí fíjate que en el profeta Isaías hay un versículo muy hermoso, muy interesante. Isaías 46:10, dice la escritura. En Isaías 46:10 dice la escritura. Ahorita te digo. Dice, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán
porque yo hago todo lo que deseo. Entonces, aquí vemos cómo de verdad Dios era el único que podía traer esos mensajes acerca de lo que iba a venir, acerca de lo que iba a acontecer. El pueblo necesitaba dirección. El pueblo de Dios estaba rodeado de enemigos, como hoy también nosotros estamos rodeados de circunstancias difíciles, adversas, y necesitamos guía, necesitamos luz. Y eso ocurría también con el pueblo. Y Dios dice en su palabra que Él es el único, no los dioses con minúscula. Él era el único que podía, como dice aquí la Escritura, dar a conocer el futuro, dice, antes que suceda. Dice, y todos mis planes, todo lo que yo les voy a dar a conocer, dice, se cumplirá. Hay otras versiones que dicen, antes de que las cosas germinen, dice otra versión, una versión antigua, dice, antes de que las cosas germinen, yo se las voy a hacer oír. Entonces, vemos a un Dios muy interesado en que tú y yo estemos al tanto de los acontecimientos, estemos al tanto, ojo, de lo que va a ocurrir el día de mañana. Y no debemos de malinterpretar, porque la gente que consulta a los adivinos, la gente que va y consulta a los hechiceros, quiere precisamente saber acerca de lo oculto, quiere saber acerca del futuro, ¿verdad? Pero eso es otra cosa completamente diferente. Ahorita vamos a entender por qué Dios nos habla del futuro, por qué Dios trae esos mensajes a nuestra vida de cosas que no conocemos, de cosas que no sabemos, pero que Dios considera que debemos saber. Y Él nos las comunica. En la palabra de Dios, desde el principio, el mensaje que hemos recibido de Dios, el mensaje del cielo más importante, tiene que ver con su Hijo Jesús. Tiene que ver con la aparición de Jesús como el Salvador de la humanidad. Como el Salvador de las almas, que hasta el día de hoy su gracia está abierta y eso es motivo de gratitud, debe ser motivo de gratitud. Hasta el día de hoy ese mensaje tiene que ser llevado, ese mensaje tiene que ser dado a conocer, el mensaje más importante, lo que Dios ha comunicado en la Escritura, el corazón del mensaje de Dios. Se llama Jesús, se llama su salvación, su redención, ¿sí? Esa promesa que Jesús vino a darnos de vida eterna. En Él hay perdón de pecados. Qué mensaje tan hermoso, qué mensaje tan consolador, verdaderamente. Qué mensaje tan consolador. Jesús también es profeta. Sí, decíamos que un profeta es un mensajero de Dios. Y literalmente en el hebreo de la Biblia, profeta es un vocablo navi. Es un vocablo hebreo que es navi, que quiere decir hombre inspirado. Hombre inspirado. O la profecía quiere decir en griego palabra inspirada. Hombre inspirado. ¿Por quién fue inspirado Jesús? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Entonces, Jesús como profeta, desde Moisés, fíjate, desde los primeros libros de la Biblia ya se nos está hablando de Jesús. Ya la profecía nos está llevando a esos acontecimientos futuros, ¿sí? A esos planes de Dios. Ya desde el principio de la profecía nos está hablando del Mesías. Y desde el principio dice Moisés que le dice al pueblo, de entre nuestros hermanos, Dios nos va a levantar un profeta. Dice, a él oí. El que no oiga a tal profeta va a ser desarraigado. Eso es las palabras de Moisés. Entonces, Jesús es el más grande profeta, el más grande mensajero del cielo
en esta tierra para nosotros. ¿Cuál es el mensaje más hermoso? ¿No? Lo conocemos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y vamos por favor a Isaías 42, 4. Hoy estamos en Nueva Traducción Viviente, Isaías 42, 4. Y es profecía precisamente de Isaías, del profeta Isaías. Es una profecía precisamente acerca de Jesucristo. Son cientos de profecías acerca de nuestro profeta con mayúscula, que es Jesucristo, ¿no? Del mensajero de buenas nuevas, que es Jesucristo. Dice acerca de Jesús: no vacilará ni se desalentará hasta que prevalezca la justicia en toda la tierra. Aún las tierras lejanas, más allá del mar, esperan sus instrucciones. Reina Valera dice: esperan su ley. Es decir, las personas, las naciones, aunque no están conscientes de ello, su interior, su espíritu está esperando, está anhelando el evangelio, está anhelando el mensaje de Jesucristo. Qué hermoso, porque dice que Jesús no va a vacilar, Él no va a titubear, Él no se va a cansar, Él no se va a desalentar, Él sigue obrando. Dios está obrando. En estos días difíciles, Dios está obrando y su palabra está llegando hasta lo último de la tierra. Ahora es importante, iglesia de Jesucristo, cada una de nosotras, mujeres de Dios, es importante que entendamos y que conozcamos que si bien la profecía nos trae un mensaje de algo que no sabemos, algo que no conocemos, que está por acontecer, nos lleva al futuro, sin embargo siempre está cimentado en la palabra de Dios, siempre está cimentado en el mensaje antiguo, ¿no? En todo lo que es la palabra de Dios que ya está escrita. Vamos a poner un ejemplo de esto que te estoy diciendo. Vamos a Hechos 15, por favor, del 15 al 17. Hechos Quise poner esta cita porque es importante que entendamos esto acerca de la profecía, del mensaje de Dios que a veces recibimos por profecía. Dice la palabra en Hechos 15, dice: y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito: después yo volveré y restauraré la casa caída de David, o el tabernáculo, ¿verdad? Y construiré sus ruinas y la restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluyendo los gentiles. Todos estos los he llamado a ser míos, el Señor lo ha hablado. Y aquí están los apóstoles. Los apóstoles están, acuérdate que en un principio la salvación solo era para los judíos, pero Dios le enseña a Pablo, ¿verdad?, que los gentiles, los que no son judíos, también ellos están llamados a salvación. Y aquí vemos que ellos están mirando y están diciendo: wow, Dios está llamando a los gentiles también. Dios está llamando a los griegos, a toda esa gente que no es judía, los está atrayendo y también les está dando su Espíritu Santo. Y ellos dicen: es que recuerden que esto ya está escrito, ¿verdad? La voluntad de Dios aquí la vemos claramente. Dice: para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que he llamado a ser míos. ¿Sí? Dios lo ha hablado. Entonces aquí vemos un ejemplo de que esos mensajes que recibimos de Dios,
sea en su palabra, sea por medio de una profecía, ¿sí? Sea algo que Dios habló a mi corazón. Esos mensajes que estamos recibiendo, esas cosas que Dios nos está hablando al oído, tienen un fundamento bíblico. Que en ese momento, en el momento que Dios me lo está hablando, quizás sea el momento del cumplimiento, o sea, el momento de la preparación para el cumplimiento de lo que Él me está hablando. Esto es importante decirlo. Dios ha hablado siempre a las personas de diferentes maneras. También lo ha hecho por medio de visiones, como por ejemplo Ananías. Pablo, acuérdate que Saulo asolaba a la iglesia, ¿verdad? Perseguía a los cristianos, los arrastraba, los entregaba a las cárceles, que fueran atormentados. Y cuando Dios toca a Pablo, ¿verdad? Cuando Dios toca a Saulo, Saulo queda ciego, pero Dios en visión le habla a Ananías y le dice: ve a tal lugar y pon tus manos sobre Saulo y ora por él para que reciba la vista. ¿Y qué dice Ananías? No quiero ir, dice Ananías. No, porque yo sé bien que ese hombre es el perseguidor de tu iglesia, Señor. Y entonces, ¿qué le contesta Dios? Le dice: ve, porque este hombre me es un instrumento escogido. Y entonces Ananías va. ¿Sí? Qué importante es oír a Dios. Porque entonces podemos obedecer. Y va Ananías ya libre de temor, porque Dios mismo se lo estaba diciendo. Pudo obedecer, porque pudo hacer la voluntad de Dios, entrar en la voluntad de Dios, porque creyó a la palabra, al mensaje que estaba recibiendo. También Dios nos puede hablar en sueños, Dios nos puede hablar por medio de otras personas, por medio de acontecimientos. El Señor nos habla de diferentes formas, pero todo siempre con fundamento en la palabra de Dios. Porque hay gente que piensa que en el caballo de Troya está la verdad, ¿no? O piensan que en el Código Da Vinci está esas películas, esos libros, piensan que allí es donde Dios les va a hablar. Créeme que no. Así no es por medio de la palabra de Dios. Mira, vamos a Jeremías, por favor, vamos al capítulo 23 y al 27, porque es importante tener este conocimiento, este fundamento. Mujercitas que me están escuchando, recibe esto, porque es importante que lo conozcas, que lo sepas. Dice Jeremías 23, 27 al 28. Dice: con decir estos sueños falsos, pretenden hacer que mi pueblo me olvide, tal como lo hicieron sus antepasados al rendir culto a los ídolos de Baal. Que estos falsos profetas cuenten sus sueños, pero que mis verdaderos mensajeros proclamen todas mis palabras con fidelidad. ¿Qué está diciendo Dios? Hay gente que dice que tiene sueños, gente que dice que Dios le habló por determinada forma y está bien, dice pues cuéntalo, ¿verdad? Está bien, pero dice, si tú dices que Dios te lo dijo, si tú dices que es un mensaje de parte de Dios, dice Dios, ten cuidado, tienes que pasar ese mensaje fielmente, como es en la Biblia, como está en la Escritura. Por eso es muy importante tu hábito de estudio bíblico, ¿sí? Porque si no va a venir alguna persona y te va a decir, Dios me dijo esto, y tú vas a decir, ¿será o no será? ¿Verdad? Hay iglesias, hay iglesias que tropiezan, que se pierden. ¿Por qué? Porque alguien les dijo, es que Dios me dijo esto, ¿verdad? Bueno, espérate, si Dios te dijo eso, tiene que concordar con lo que está escrito en nuestra Biblia, que es la palabra de Dios. Los mensajes de Dios
son verdaderos y lo podemos saber por medio de que deben concordar con lo que está escrito. Ahora vamos al Salmo 33, 4. Salmo 33, verso 4. Dice la Escritura: la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Y podemos confiar en todo lo que Él hace. La palabra de Dios, dice, es verdadera. Y si tiene como base la palabra escrita, seguro va a acontecer. Seguro se va a cumplir. Esto es una característica muy importante. Ahora, aterricemos un poquito más. Salgámonos del Antiguo Testamento y aterricemos un poquito más. Pensemos en el día de hoy, estamos en el 2022. Eres una mujer que te ha tocado vivir la pandemia, eres una mujer que te está tocando unos cambios tan vertiginosos, ¿o no es cierto? Estamos de pronto un poco mareados con tantos cambios, con tantas cosas que se plantean como verdad, con tantas cosas que se nos quieren imponer, ¿sí? Y nosotros necesitamos escuchar el mensaje verídico, necesitamos conocer, tener esa comunión con Dios para oír su voz y de Él mismo conocer la verdad, porque aquí dice que la palabra de Dios es verdad y por eso podemos confiar en ella. Así es que vamos al Evangelio de Juan, por favor. Mujer del 2022, abre tu Biblia en Mateo 15, por favor. Mateo 15, vamos a leer nuestro versículo 15 también. Dice Jesús a sus discípulos: ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigas, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Wow, o sea, pasamos del tiempo en el que solamente la gente podía escuchar a Dios o saber la voluntad de Dios por medio de que un profeta se lo comunicara, o por medio de solamente tener ese contacto directo con la Escritura, y eso solamente ocurría en el templo o en la sinagoga, ¿verdad? Pasamos de ese tiempo a un tiempo hermoso, pasamos a un tiempo de gracia, pasamos a un tiempo en donde el mismo Dios te dice: ven, pásate, siéntate conmigo. Es que los discípulos gozaban de esa intimidad, gozaban de ese tiempo, ¿sí? Los discípulos gozaban de esas enseñanzas de primera mano, de primera mano. Los discípulos podían ver y oír de forma cercana, totalmente personal, las palabras de Dios. Y Jesús dice hermosamente: ustedes no son esclavos, ¿sí? Ustedes no son sirvientes, porque su amo nunca les va a estar confiando sus asuntos, ¿verdad? Ustedes son mis amigas. Qué hermosa confianza. Hay mujercitas que a veces sufren porque el esposo no les confía, ¿verdad? A veces sufrimos porque notamos que las personas tienen reserva con nosotros. Y más cuando eres una mujer mayor, los ancianos van siendo como excluidos, ¿no? Los hijos van creciendo, ya tienen sus propios asuntos, los jóvenes tienen su círculo, ¿verdad? Y como que si eres una mujer mayor te sientes un poquito excluida de esas cosas, de esas charlas, de esos planes, todo eso. Pero dice Jesús
que Él nos ha llamado sus amigos. Ahora somos sus amigas, dice la palabra de Dios. Y ahora Él, dice, nos va a dar a conocer las palabras del Padre, las palabras que Él oye. Esas palabras de su Padre nos las va a contar, nos las va a enseñar. Es bien hermoso, la verdad. Es bien hermoso pasar de aquel tiempo, ¿verdad? Pasar a un tiempo de total y absoluta confianza, de familiaridad, de cercanía. Porque qué mejor cosa he escuchado que a veces los amigos son más unidos que un hermano, ¿no? Dice la Biblia, que los amigos muchas veces tienes una amiga a la que le puedes contar a lo mejor más cosas que no le cuentas a tu hermana o a tu mamá o a tu esposo, ¿no? Los amigos, porque los quieres ver a los amigos para contarles tus cosas. Con los amigos se da esa completa facilidad de abrir el corazón. Y Jesús dice, ya no son esclavas, son mis amigas. Ya no eres esa mujer rechazada. No quiero que te sientas esa mujer rechazada, esa mujer que cuando hablas luego te critican, ¿no? A veces. Ya vas a empezar a hablar de tu Biblia, ¿no? Ya vas a empezar a llorar. No te preocupes, Jesús es tu amigo. Con Jesús puedes hablar, con Jesús. A Jesús le puedes contar lo que a nadie le puedes contar. A Jesús le puedes preguntar todas esas cosas que tienes duda. A Jesús le puedes hacer el encargo, ¿sí? Yo le digo al Señor, Señor, te dejo esto porque yo no puedo con esto. Me preocupa mucho, me carga mucho esto. Y tengo que decirle al Señor, te lo dejo, te lo encargo, ayúdame. Jesús es tu amigo. Con los amigos se tiene esa confianza y hay respuesta. Es lo interesante. Tú con tus amigas no solamente hablas, también las escuchas, ¿sí? A veces una buena amiga nos hace abrir los ojos, ¿verdad que sí? Si te contara tantas experiencias de cómo Jesús me ha abierto los ojos, de cómo he sentido su amistad, cómo he sentido su comprensión. Él es tan lindo. Acaba de ser el cumpleaños de una de mis hijas y yo vi cómo su amiga viene de bien lejos y viene a verla porque es su amiga del alma, ¿no? Y le demuestra ese amor y hay esa confianza y hay esa cercanía. Ahora, los amigos están con nosotros en las buenas y en las malas. Los amigos nos fortalecen, ¿sí? Los amigos no nos abandonan. Esto es bien hermoso. Decíamos que el Señor nos habla de las cosas que están por venir, de las cosas que están por acontecer. Era mucho la función de los profetas para el pueblo. Les hablaban de las cosas que estaban por acontecer, porque el pueblo tenía que alinearse a esa palabra, a ese mensaje. El propósito era no desviarse, no errar. Y lo mismo pasa el día de hoy. Cuando Dios te habla es para que tú no te equivoques, para que tú te centres en Él, en lo que Él te está diciendo. El mensaje de Dios, esas palabras que Dios te da son siempre para levantarte, son siempre para que avances. Esa es la verdad. Dios no quiere, sus palabras no son como un matamoscas que pum nos deja embarrada ahí, ¿no? No, las palabras de Dios, esos mensajes que recibimos del Señor, cuando oímos su voz, siempre nos va a llevar a ir adelante, nos va a llevar a avanzar, nos va a llevar a mantenernos. De verdad, oír la voz de Dios te ayuda a mantenerte firme, te ayuda a tener estabilidad
Te cuento que en un tiempo, hace, no sé, son 9 años, más o menos, como 9 años, me hicieron una cirugía mayor, me operaron, y desde antes de la operación, bueno, el diagnóstico, ya sabes, de momento los diagnósticos son así como muy fatalistas, ¿no? Y bueno, así pasó conmigo y dijeron, bueno, tú la tenemos que operar, ¿no? Y desde ahí yo le dije al Señor, pues yo estoy en tus manos, Señor, yo estoy en tus manos. Y tenía cierto temor y todo acerca de esa operación. Nunca me habían operado. Y bueno, en una ocasión Dios me habló a través de un cuadro en una librería cristiana. Estaba por venir esa operación, y aparte estaba esperando otros resultados que podían resultar como en cáncer y cosas así. Y recuerdo que yo estaba en esos días ya muy cercana a la operación, y el Espíritu me hacía sentir que orara. Y en una librería cristiana me metí a observar, a ver los libros, las Biblias, y había un cuadro cristiano, y tenía una cita de Daniel que dice, la cita de Daniel 10:19, dice: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Cuando yo leí ese versículo dije, gracias Dios. Sentí inmediatamente en mi corazón que Dios me estaba dando ese mensaje. Y en ese mensaje lo que resaltó, y que era lo que yo necesitaba, es que Dios me estaba diciendo paz. O sea, Dios me estaba diciendo, no te preocupes. Hay paz contigo, no te preocupes. Yo no tengo algo malo para ti. Yo no tengo algo malo para ti. Paz, eso fue lo primero. Y me llamó también la atención que dice, esfuérzate y aliéntate. Y yo ya aprendí que cuando Dios me dice, esfuérzate, cuando Dios me dice, aliéntate, es que viene la prueba, pero que yo tengo que estar firme, que Él estará conmigo. Y sabes, en esa ocasión así sucedió, porque de una cirugía que aunque era una cirugía no sencilla, sin embargo no se esperaba nada malo. Y sin embargo me puse muy mal, me iba a morir, estuve a punto de morirme, ¿no? Y no fue fácil, quiero decirte que no fue fácil. Yo no estaba así como que en la hamaca, porque pues Dios me había dado esta palabra, y como Dios me había dado esta palabra, entonces nada me dolió, entonces todo salió a la perfección. Quiero decirte que no, ¿sí? Fui a dar a terapia intensiva, y mi estancia allí sí fue difícil. Estaba yo bastante débil, estuve mal físicamente hablando, pero quiero decirte que recordar esta palabra me fortalecía, me alentaba, me hacía entender que todo terminaría en bien, y así sucedió. El testimonio es bien largo, ¿no? Pero quiero decirte que así sucedió, que el recibir ese mensaje de Dios a mi corazón, a mí me dio estabilidad, me dio firmeza. Aunque mi salud estaba muy mal, mi espíritu estaba firme, mi espíritu despuntó muchísimo, ¿sí? Entonces yo te comparto esto porque Jesús es nuestro amigo, y Él nos va a dar a conocer las cosas que oye del Padre, ¿sí? Lo que Él oye en el cielo, Él lo da a conocer a cada una de nosotras. Uno de los propósitos, ¿verdad? Estamos diciendo que es que nos estabiliza, nos hace estar firmes. Mira lo que dice Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 35. Quiero que veamos este ejemplo tan importante. Es el ejemplo de María, la madre de Jesús como ser humano. Lucas 2, verso 35 dice así:
el profeta Simeón, cuando María y José van a presentar al niño Jesús al templo, está el profeta Simeón, va a conocer al niño, alaba a Dios y le dice estas palabras a María. Le dice, como resulta... déjame leerte desde un verso antes. Dice, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. 35. Como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones. Le dice, y una espada traspasará tu propia alma. Esto es un mensaje difícil. Es un mensaje hermosísimo porque hablaba de quién era ese niño que el padre le había puesto en custodia, ¿no? Era el Mesías, era Jesús. Pero al mismo tiempo, como mujer, fíjate qué lindo es Dios, porque cuida tu corazón, mujer. Ajá, Él tiene cuidado de tu corazón y le dice a María, una espada va a traspasar tu misma alma. Todo esto va a acontecer en el futuro. Esto va a ocurrir en el futuro, ¿sí? Pero te digo hoy que esto va a hacer que una espada traspase tu alma. Le estaba hablando como madre. Como madre le estaba anticipando el dolor que ella iba a pasar, porque su hijo iba a sufrir demasiado, su hijo iba a ser crucificado. Y Dios muchas veces nos va a hablar, y no es que Dios sea malo o que Dios sea inhumano, no, Dios tiene cuidado de nosotros y nos dice, yo voy a estar contigo, esfuérzate, aliéntate. Vendrá una prueba, pero esto Dios no lo anuncia, ¿sí? Dios trae esta clase de anuncios porque Dios quiere que nos preparemos. Dios quiere que las cosas no nos tomen por sorpresa. Esto es importante, mujercita, esto es importante toda la iglesia de Jesucristo. Dios no quiere que las cosas nos tomen por sorpresa. Pueden venir eventos difíciles o eventos que de momento no entendamos, situaciones que no entendamos, pero Dios nos va hablando y nos va diciendo de manera que estemos nosotros en fe, preparándonos en fe, preparándonos en oración, sabiendo que aunque quizá haya cosas que no entendamos, una cosa sí entendemos y una cosa sí es la certeza y la convicción de nuestro corazón que no estamos solas, que Dios está con nosotros. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Dios es tan lindo que nos va llevando de manera que vayamos comprendiendo. Si tú eres de las que te desesperas porque no sabes el fin de la película, quiero decirte que tienes que cambiar, ¿verdad? Porque por lo regular no sabemos, porque Dios nos va llevando en un proceso de aprendizaje. Dios nos va llevando en un proceso en el que nos va a madurar, en el que nosotros tenemos que ser dóciles, ¿sí? Mira lo que le dijeron, lo que el Señor le dice a sus discípulos. Juan 16, 12. Juan 16, verso 12. Dice, Jesús les dice a sus discípulos, me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo, ¿sí? Dice, en este momento no lo pueden, dice Reina Valera, no lo pueden sobrellevar. Entonces, la profecía o el cumplimiento de esas palabras de Dios o la forma en la que Dios nos va conduciendo es gradual, ¿sí? Es gradual, pero todo lo que Dios te dice es verdad. Todo lo que Dios te dice se cumplirá. Tienes promesas de Dios, se van a cumplir. Pero tienes que estar atenta. No desmayar. Estar atentas con los ojos así como platos, mirando a Dios. Siempre nuestra vista fija en Dios. Siempre.
¿Cómo es que Dios el día de hoy nos habla? Miramos, Él es un amigo. Sí, Jesús se llama nuestro amigo. Pero hay algo más. Dice ahí en Juan 16, el verso 13, ya leímos el 12, vamos a leer ahora el verso 13. Dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, y no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará todo lo que sucederá en el futuro. ¿No te parece demasiado grande? Alabado sea el nombre de Dios. Esto es demasiado grande. Esto es demasiado grande. Tenemos un mensaje, tenemos este mensaje que nos levanta, tenemos este mensaje que nos debe hacer cobrar fuerzas, cobrar ánimo. Porque aquí dice que Jesús, que es nuestro amigo, Jesús, que es nuestro amado, que es el novio, está ahora sentado a la diestra del Padre. Gracias a Dios intercede por nosotros. Pero Él dijo: no las voy a dejar huérfanas, no vamos a dejar de ser amigos. No, dice Jesús: les voy a enviar al Espíritu, y el Espíritu mío les va a decir las cosas que vendrán en el futuro, dice aquí. Las cosas que han de venir. Y no es como el morbo de la gente que consulta al adivino. No es como ese morbo, porque ni para qué hablar de eso, ¿verdad? No es eso. Porque la gente acude a los adivinos para ver si el esposo la engaña. Y pues sí te engaña, ¿y ahora qué? No es así. Él nos va a enseñar las cosas que Él va a hacer en nuestra vida. Y esas son de las que nos debemos ocupar. Él nos va a enseñar las cosas que están por venir, y qué es lo que Él pide de nosotros, qué es lo que Él espera de nosotros, qué papel jugamos nosotros. Porque si somos amigos, quiere decir que andamos siempre con Él. Quiere decir que Él nos toma en cuenta. No dice que Dios le dice a Abraham que es su amigo. ¿Cómo voy a destruir Sodoma y Gomorra sin contárselo a Abraham? Se lo tengo que comunicar. Y qué bueno que se lo comunicó, porque por lo menos Lot y su familia se salvaron de la destrucción, ¿no? Es que el día de hoy, escucha, el día de hoy, los profetas existen, son reales, por supuesto. De hecho, todos podemos profetizar, ¿verdad? Porque todos podemos ser inspirados por Dios. Acuérdate que un profeta es una persona inspirada, un hombre inspirado o una mujer inspirada. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Eso es un profeta. Alguien a quien el Espíritu Santo le inspiró una palabra, le dio un mensaje. Pero si el día de hoy tú dices: yo no conozco un profeta, si tú dices: yo no soy profeta, la Biblia dice que Jesús te dio su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que te puede dar a conocer en tu necesidad, El Espíritu Santo es el que te va a sorprender cuando te enseñe algo, cuando traiga un mensaje a tu vida, en el cual quiere que tú participes. Quiere que ores por tal persona, quiere que vayas y hagas algo por tal persona. Sí, el Espíritu Santo es el que va a resolver esas interrogantes que hoy están en este mundo tan fuerte, ¿verdad? Esas mentiras que decíamos ayer en la mañana en la oración, nos están violentando al imponernos esas mentiras de la ideología de género, etcétera, etcétera. Nos están violentando. Y hay muchas personas que están amedrentadas y están cediendo ante esto, muchos padres de familia. Sí, pero es Jesús quien ha enviado su Espíritu para que nosotros conozcamos la verdad, porque eso es lo importante, ¿sí?
No envió cualquier espíritu, no, envió el Espíritu de verdad, el cual nos guía, el cual nos enseña. El Espíritu Santo traerá esos mensajes necesarios a tu vida. ¿Sí? ¿Para qué? Para que andes en la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para ser renovada. Esto es importante, para ser renovados, ¿sí? Para andar en la voluntad de Dios, para que no sigamos andando como lo que fuimos antes. Meramente personas, seres solamente carnales, ¿no? Sino que andemos ahora en la voluntad de Dios. ¿Sabes que Dios quiere revelarse a las familias? Sí, Dios tiene un mensaje para las familias. Cada familia cristiana debe de estar recibiendo un mensaje nuevo, específico para su familia. Acerca de las cosas que nos rodean. Vamos, por favor, a Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29. Dice la Escritura: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Subraya en tu Biblia este versículo, hermana, porque dice, aquí nos está diciendo la palabra de Dios que hay cosas secretas que le pertenecen a Dios, pero las cosas que Dios nos revela, esos mensajes que han llegado a tu vida y a tu familia, dice, somos responsables, nosotros y nuestros hijos. Me llamó la atención esto. Nosotros y nuestros hijos somos responsables, por siempre, dice, de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. O sea, la revelación que tenemos de Dios, el mensaje que tú estás necesitando, te compromete a la obediencia. El mensaje que tú estás necesitando, recibirás instrucciones de parte de Dios. ¿Sí? Recibirás instrucciones, pero aquí habla de los hijos. ¿Sabes? Aquí puedo ver el amor de Dios. Puedo ver que Dios nos está diciendo, quiero que tus hijos conozcan mis palabras. Quiero que hagas oír a tus hijos mi mensaje. Estoy haciéndote responsable, ¿verdad?, de que tus hijos no se pierdan. Esta nueva generación tiene que conocer bien la voz de Dios, tiene que saber oír a Dios. A esta generación nueva, nuestros niños, nuestros jóvenes tienen que recibir de nosotros ese mensaje. Dice en primer libro de las Crónicas 12:32, ¿por qué es tan importante que la nueva generación reciba el mensaje de Dios de parte de todos los que somos padres? Primero de Crónicas 12:32 nos dice de la siguiente manera: de la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Aquí vemos hombres, 200 hombres, ¿verdad?, que eran entendidos de los tiempos. Eran entendidos de los tiempos. Pero ¿cómo podían ser entendidos de los tiempos? Porque seguramente ellos oían a Dios. Seguramente ellos buscaban el conocimiento de Dios. Y entonces, como ellos eran entendidos en lo que ocurría, lo que estaba pasando, de lo que estaba por venir, entonces ellos eran guía para sus hermanos. Dios quiere así de nuestra nueva generación.
porque realmente está peligrando, escúchame, realmente está peligrando la nueva generación, está peligrando. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que los están seduciendo, pero los padres tenemos que levantarnos. La iglesia tenemos que hacer un esfuerzo mayor, ¿sí?, por pasar este mensaje a la nueva generación, ¿sí?, por enseñar a la nueva generación que debe prestar oído a la voz de Jesús, ¿sí?, que tiene que aprender a ser dócil al Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el que todo lo que oye en el cielo, todo lo que el Espíritu oye en la presencia de Dios viene y no lo dice? Está escrito. Ahora, tú puedes decir, bueno, sí, pero yo no oigo la voz de Dios. Todo lo que me estás diciendo está bien, pero yo tengo un grande problema. Puedes decir, yo tengo un severo problema, no sé qué hacer, estoy en una encrucijada. Quizás tú te sientas así. Quizás digas, es que todo se ha tornado tan difícil, que es difícil seguir a Cristo. No sé si tal vez te sientas así. Y me recuerda esto el profeta Elías, que fue un hombre de Dios. Sí, fue un hombre de Dios, fue precisamente un hombre mensajero fue un hombre que llevaba los mensajes de Dios. ¿Recuerdas la historia cuando va con Acab y le dice, va a dejar de llover por todo tu pecado, por Jezabel, por todo lo que hacen con el pueblo? No va a llover hasta por mi palabra, hasta que yo lo diga va a llover, ¿no? Porque recibe ese mensaje de Dios. Después, ¿qué pasa? Tú conoces la historia. Por la palabra de Dios se va al arroyo, ¿verdad? Y ahí es sustentado por la palabra de Dios, porque oye, esa instrucción de Dios. Se va con la viuda lo sustenta, y por instrucción de Dios, él confronta a Acab, ¿verdad? Y por instrucción de Dios, él hace todo eso, ¿verdad? De retar a los falsos profetas, a los profetas de Baal, como en este tiempo que tenemos que descubrir los falsos mensajes, ¿sí? ¿Y qué ocurre con él? Todo lo hace en fe y lo hace valerosamente, pero dice la palabra de Dios que Jezabel le manda mensaje, así como tú hiciste con mis profetas, así yo voy a hacer con tu persona. ¿Y qué hace Elías? Emprende la huida. Se le olvida clamar a Dios, se le olvida doblar sus rodillas y corre, ¿no? Corre por su vida. Y él ya está cansado, ¿no? Pero Dios comienza a tratar con él. Dice que él se queda dormido y va un ángel y le alimenta, ¿verdad? Come y es fortalecido, pero él sigue corriendo al monte de Dios, y cuando llega allí, ¿verdad?, se mete a una cueva y Dios le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Entonces, cuando él sale, ¿verdad?, le dice, sal, ¿verdad? Cuando él sale de la cueva, dice que viene un terremoto, ¿verdad? Y pasa unas experiencias, pero dice que hasta que se oye el silbo apacible, es cuando Elías entiende que esa es la voz de Dios. Hasta que Elías oye la voz de Dios, cuando Elías oye el susurro de Dios, es cuando Elías como que vuelve en sí. Es cuando Elías se levanta. Porque él le dice, 2 veces le dice a Dios, en este pasaje de Primero de Reyes 13, 2 veces le dice, es que he sentido un vivo celo por ti, Señor. Y han matado a tus profetas y solo yo he quedado. Y lo dice 2 veces, o sea, él está creyendo todo eso. Él está en su mente y en su corazón, está eso. Corro peligro, mi vida corre peligro. Soy el único que queda. Todos se han corrompido. Eso es lo que está en la cabeza de Elías. Eso es lo que está pasando Elías. Pero ¿qué pasa? Cuando él escucha su voz, es ubicado en la verdad. Cuando él escucha su voz, se levanta, se reconecta. Y mira lo que dice, mira el mensaje que recibe. El nuevo mensaje que recibe Elías. Primero de Reyes 13, por favor, 15
y 19, 15 y 16. Primero de Reyes 19, 15 y 16. Dice así la palabra del Señor. Entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey en Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meolá, para que tome tu lugar como mi profeta. ¿Qué vemos aquí? Elías siempre se guió por las instrucciones que le daba. Venía la palabra de Dios, venía el mensaje de Dios y él actuaba y actuaba. Pero cuando él se desubicó, cuando él puso su vista en las circunstancias que realmente eran difíciles, ¿verdad? Pero cuando él puso su vista en las circunstancias, dejó de oír. Y hasta que él vuelve a escuchar a Dios, es cuando, ¿qué pasa? Recibe el nuevo mensaje, recibe las nuevas instrucciones y entonces se levanta como lo que él era, un hombre de Dios. Entonces ciñe sus lomos y se levanta y va y hace lo que Dios le dice. Y después de eso nos cuenta la Biblia que es arrebatado al cielo. Amén. Quiero decirte algo muy importante. Si tú no has escuchado la voz de Dios, si sientes que estás en un tiempo en el que no oyes, no entiendes la instrucción, no sabes qué hacer, quiero decirte algo. Mira lo que dice la palabra de Dios. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Sabes por qué muchas veces no recibes el mensaje de Dios? Porque muchas veces no entiendes la dirección de Dios, la instrucción de Dios. No sabes qué hacer. ¿Sabes por qué? Porque seguimos como anclados al pasado. Sí, seguimos anclados a algo. Tal vez tienes culpa por el pasado, tal vez las heridas, lo que te han hecho, y eso está allí presente y no puedes avanzar. Quizás se te heredó de parte de tus padres. Muchos, dice la Biblia, escombros, ¿no?, de muchas generaciones, y sientes que no puedes avanzar. Hoy la palabra de Dios te está hablando, te está diciendo: escucha, escucha, dice, no os acordéis de las cosas pasadas, no traigas a memoria las cosas antiguas. No te quedes en lo que pasó como Elías, no te quedes en el pasado, Elías, no, hay algo que hacer hacia adelante. Acuérdate, los mensajes de Dios son para que avancemos, ¿sí? La palabra de Dios nos pone de pie. ¿Sí? Esa nueva instrucción, ese nuevo mensaje es para avanzar, no para quedarnos estancados. ¿Sí? Si estás estancada, si estás, lo que ha acontecido ha sido tan fuerte, te ha abrumado tanto, busca a Dios con fe, búscalo, ¿sí? Porque el oír su voz te va a hacer avanzar. Tú vas a recibir seguro la instrucción de una forma muy clara, vas a poder oír, amén, pero tienes que dejar el pasado atrás. Dios perdona, Dios restaura, Dios hace las cosas nuevas. Por eso es importante esa fe en tu corazón, amén. Yo quiero orar por ti para que tú te desenganches de cualquier cosa que consideres que te ha afectado tanto, que sientas que te ha afectado, para que puedas ver a Dios, para que puedas recibir ese nuevo mensaje. Amén.
Padre, y en esta mañana, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de tu Espíritu Santo, yo oro por todas las mujeres, Señor, que están recibiendo esta palabra del día de hoy, y te pido en el nombre bendito de Jesús, Señor, porque tú traigas consuelo a todo corazón, porque traigas descanso, que cada mujer sea capaz de dejarte sus cargas, Señor. Tú eres el que restaura, el que perdona, que las cosas viejas queden atrás, que todas sean hechas nuevas, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en ti, que hoy ocurra ese milagro por tu Espíritu Santo de poder escuchar ese susurro. Haznos oír ese silbo apacible de tu voz para saber lo que tenemos que hacer, para estar listas, Señor. Y al recibir ese mensaje, Señor, a andar en tu voluntad. Actívanos en el nombre de Jesús. Amén. Pues fue un gusto estar aquí contigo. Te mando un abrazo muy grande. Acuérdate que ese mensaje nuevo ahí está. El Espíritu Santo está en ti y ahí está esa instrucción. Créelo, confía, que Dios te bendiga, y nos estamos mirando hoy en la noche para la oración a las 7 de la noche. Que Dios te guarde.